sección de ciencia con Alfredo Manríquez. Ciencia a capela con Alfredo Manríquez. Lo que la ciencia revela, contado de forma simple y apasionante. Y como todos los jueves nos acompaña Alfredo Manríquez Rangel, divulgador de ciencia y encargado del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo te encuentras? Hola Marco, muy bien, muchas gracias. Mucho calor, pero está despejado el día de hoy, así que feliz porque vamos a poder hacer observación. Sí, demasiado calor diría yo. Sí, Y a ver, Alfredo, traes un tema aquí sobre la mesa, el tema de Euler Romer, sí, el primer científico que midió la velocidad de la luz. A ver, sí. platícanos al respecto. Bueno, pues voy a aprovechar que hoy se cumple su aniversario de nacimiento. Nació un 25 de septiembre de 1644, 2 años después de que naciera Isaac Newton, que es el científico de esa época. Pero este científico, el Romer, él es muy interesante porque en la época en la que él le toca vivir, estábamos los seres humanos haciéndonos preguntas sobre la naturaleza muy importantes. Con la invención del telescopio, unos 30 años antes de su nacimiento, allá en 1610, pues Galileo nos dio la herramienta que nos permitió empezar a observar el cielo de una manera más directa y entender qué era lo que estábamos observando. Antes de Galileo, los planetas, la luna, el sol eran objetos místicos que no sabíamos cuál era su naturaleza, si eran objetos similares a la Tierra, si eran estrellas, por qué brillaban. Eran preguntas que nos estábamos haciendo los seres humanos. Cuando llega Romer en 1676, uno tenía unos pues alrededor de 30 y tantos años, más o menos, 32 años, pues con 32 años él diseña o publica, digamos, en una conferencia de prensa, a través de una entrevista, un método para poder encontrar la velocidad de la luz usando un telescopio simple y observaciones de Júpiter. Ok. Básicamente lo que hizo fue que a través de lo que Galileo había observado, reportado como casi muchos años antes, 60 años antes, que él encuentra 4 lunas alrededor de Júpiter que se movían de forma muy ordenada alrededor del planeta gaseoso. Podíamos nosotros estimar que cada tanto daban una vuelta alrededor de Júpiter. Es una medición que se puede hacer incluso con un telescopio pequeño. Hay una luna en particular que se llama Io, que es una luna volcánica que tiene un color rojo particular, es así naranjita porque tiene mucho azufre. Y esta luna, al identificarla, pues se dieron cuenta que tardaba alrededor de 40 horas en darle una vuelta a Júpiter. Esa es una Ok. observación de unos 2 días más o menos. En 2 noches puedes ver con precisión que ya le dio una La vuelta a vuelta. Júpiter. Ajá. Entonces, lo que se dio cuenta la gente es que al registrar las posiciones de Io, en estos casi 60 años, empezaron a notar discrepancias en los puntos y en los lugares en donde debería de estar Io. De pronto, pues, o sea, la observación que se hacía era el momento en el que se eclipsaba la luna, o sea, cuando la luna pasaba por la sombra del planeta Júpiter, y podíamos nosotros calcular desde Tierra con observaciones qué tanto tiempo iba a tardar entre la sombra, en entrar a la sombra y salir de la sombra del planeta. Esto es una observación que se podía hacer desde la Tierra. Entonces, utilizando los conocimientos de física que se tenían en la época, pues se podía con mucha precisión decir, por ejemplo, a la 1 de la mañana va a entrar Io a la sombra de Júpiter y voy a inventar un número, 3 de la mañana con 5 minutos va a salir de la sombra. Entonces, al hacer estas mediciones, observó Romer que había una discrepancia de máximo 20 minutos. O sea, Ok. dependiendo de dónde, en la posición, y lo que él descubrió fue que dependiendo de la posición en donde se encontraba la Tierra respecto a Júpiter, si la Tierra se estaba acercando a Júpiter, el tiempo era más corto, o sea, de esos 22 minutos, mientras que cuando la Tierra se estaba alejando, aumentaba el tiempo en el que se debía de haberse este fenómeno. Ujú. Entonces había un retraso con la señal, había algo que hacía que se tardara Io en salir de la sombra de Júpiter. ¿Y cuál era esa razón? Pues resulta ser que hasta la fecha de estos científicos se pensaba que la luz viajaba de manera inmediata.
O sea que es Ok. como si tuviéramos un WhatsApp, por ejemplo, pues lo podemos mandar de aquí a España, a Europa, en cuestión de segundos, mientras que una carta tardaría más tiempo en llegar entre más lejos estemos, una Ujú. carta escrita. Sí. Entonces, lo que se pensaba en aquel entonces era el equivalente al WhatsApp. O sea, decíamos, Ujú. pues la luz viaja inmediatamente, entonces va a llegar el mensaje inmediatamente. No deberíamos observar discrepancias en los tiempos que estamos calculando. Entonces, cuando se observan estas discrepancias, lo que se observaba era que cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, todo funcionaba bien, pero cuando se alejaba, esa distancia extra aumentaba tiempo a las observaciones, que sería el equivalente de mandar una carta cada vez más lejos. O sea, yo te puedo entregar aquí una carta en vivo, por ejemplo, pero si la quiero mandar a Ciudad Obregón, a San Luis Río Colorado, por ejemplo, o a la Ciudad de México, pues entre más lejos estemos, más tiempo va a durar esa carta en llegar, que es exactamente lo mismo que ocurrió con la luz. Lo que descubre Romer es que la luz tiene una velocidad finita utilizando observaciones de las lunas de Júpiter. Y esto lo hizo en 1676. Entonces, con un telescopio simple y observaciones precisas. Entonces, es un experimento muy bonito, muy creativo, muy interesante, que permitió en una época en la que no teníamos pues los instrumentos que tenemos hoy en día, calcular un estimado bastante aproximado para la época de la velocidad de la luz, que fue más o menos como unos 230.000 kilómetros por segundo, que es menos de lo que sabemos que viaja actualmente, pero pues es de todas maneras una buena aproximación para la velocidad. O sea, le pudieron dar un número con las observaciones de Romer. Entonces, es un experimento muy interesante y pues hoy recordamos a este científico que lo hizo. Eso también da en el traste a muchos que decían, lo que bien comentas, es que es instantáneo. Sí, Y esa es la verdad absoluta y ya. Pero siempre en la ciencia está esa duda, ese quisquilleo de, sí, a ver, no todo es lo que parece. así Hay que es. seguirle escarbando. Y mira, dio aquí en el clavo, o bueno, se acercó demasiado. Para Mucho. la época y la tecnología que tenía en ese momento, se acercó bastante. Sí, sentó las bases para que otros científicos pudieran hacer mediciones más precisas. De hecho, hasta 1800 más o menos es cuando se confirma con más precisión la velocidad de la luz. Pero este primer experimento fue el primer paso, digamos, para poder entender esto. Entonces, y una vez que se entiende que la velocidad de la luz es finita, pues ya podemos empezar a hacer este tipo de afirmaciones que es un clásico en astronomía. Por ejemplo, que las estrellas que nosotros estamos viendo actualmente son estrellas que probablemente algunas de Ya. ellas están muertas porque la señal de la explosión de una estrella pues todavía viene en camino, aunque en este momento ya no exista tal cual estrella. Entonces es un asunto ahí que da pie, por ejemplo, a explorar asuntos de la relatividad especial, cosas que ya más hacia nuestro tiempo se empezaron a descubrir, que de hecho en esta época justamente se celebra la publicación de un artículo de Albert Einstein sobre la famosa ecuación esta E igual a mc al cuadrado. Ujú. Esa ecuación la presenta en un artículo que creo que es ahora para el 26-27 de septiembre, que lo publica, y curiosamente esa ecuación nunca aparece en el artículo. O sea, Ok. existe una versión de esa ecuación, pero la ecuación tal cual nunca la Nunca vemos está. en el artículo. Esa es una invención posterior, pero en el artículo original de Albert Einstein, que pues fue trabajo que inició Romer con la velocidad de la luz, pues ahí podemos ver cómo fue que van sembrando las semillas de la ciencia. Entonces, el trabajo de Romer no necesariamente tuvo resultados inmediatos, pero poco a poco se va descubriendo cómo funciona pues el universo. Ahí también cabe resaltar la famosa frase de se treparon en hombros de Así gigantes. es. Él dio el primer paso y los que le siguieron se siguieron subiendo en Así sus es. hombros de los anteriores para llegar. Y así funciona esto. Entonces, nunca sabemos qué es para qué nos va a servir el conocimiento que tenemos. Entonces, es importante entender esto y pues es algo que hay que dejar claro con la ciencia. La ciencia es un proceso, no son los datos. El dato que tenía Romer de la velocidad de la luz, ahora sabemos que estaba equivocado, pero el procedimiento, la lógica detrás del qué fue lo que hizo, esa sigue siendo válida. Ujú. Entonces, aunque el dato esté equivocado, aunque vayamos perfeccionando la información, los métodos es lo que permanece y eso es lo importante de la ciencia. Así es. Alfredo, también pasando a otro tema, Sí, también relacionado y quiero aprovecharte, ya que estás aquí, hubo una polémica allá en Veracruz referente con una diputada
que aseguraba que los veracruzanos construyeron una nave para Marte y propone enviar café. Quisiera conocer un poquito de tu opinión al respecto. Ok, bueno, no conozco todo el contexto, o sea, solamente lo que se ha reportado, pero el contexto particular de cuáles fueron las fuentes que utilizó esta diputada, o sea, la parte más formal, digamos, de dónde sacó esta información, eso sí me gustaría saberlo, pero hay que hacer la aclaración que no todo mundo sabemos de ciencia. Ujú. Entonces, en ocasiones, pues los trabajos de los diputados, diputadas, involucra tener asesores y personas externas que nos dan la información y si no tenemos la formación básica de ciencias, pues a veces nos podemos equivocar. Entonces, me parece que hubo ahí un problema de teléfono descompuesto, muy Ujú. probablemente, porque al interior de las universidades se acostumbra a hacer trabajo de investigación en escenarios ficticios. Por ejemplo, no dudo que algún científico por allá de la Universidad Veracruzana haya estado experimentando, por ejemplo, qué le pasa al café de Veracruz en Mm. condiciones similares a las del espacio o simulando un viaje a Marte, por ejemplo. Eso puede ser que sea lo que haya estado haciendo referencia esta diputada. Lamentablemente, pues la información como la ofrece, pues al no tener quizás la manera de probar por sus propios medios si la información es correcta o incorrecta, pues se tergiversó. Entonces, pues es una lástima que haya ofrecido esta explicación. A lo que tengo entendido, se estaban hablando de dioramas, se estaba preparando una presentación donde se presentaban diferentes escenarios donde se consumiría café. Por ejemplo, ¿en qué escenarios una persona necesita café? Pues un estudiante cansado, alguien en un funeral, y al parecer parte de lo que se estaba planeando era un diorama o una presentación de astronautas en el espacio Sí. consumiendo café, y creo que alrededor de eso fue de donde se estaba haciendo el comentario, pero pues nos pone de manifiesto la necesidad de seguir comunicando la ciencia. O sea, si alguien en un puesto tan importante como esta diputada no tiene la capacidad de probar y corroborar esta información, es porque ahí estamos fallando la comunidad científica al ofrecer los espacios para poder corroborar esta información, más que la diputada, porque entendemos que la ciencia no es algo que está al alcance de todo mundo y pues se van a cometer errores de este tipo frecuentemente, lamentablemente. Así es. A lo mejor vio el aviso de que se había una posibilidad de vida en Marte. Entonces, Sí, ahí también es muy importante. la forma en la que los científicos comunicamos, pues a veces también da pie a estas especulaciones, entonces, En general, para toda la población sí quedan dudas. Uy, ¿qué pasaría? sí, Pero eso ya pues son válidas, todas son dudas. así es. Y van a ser resueltas. Alfredo, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos y traernos esta información sobre Olin Robert. Muchas gracias. Pues les recuerdo a la gente que nos está escuchando que nos pueden visitar en el Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora. Estamos haciendo observación de Saturno y estas próximas 2 semanas de la Luna. Y por supuesto en redes me pueden encontrar como @astroalfredo. Así es, ahí para que te encuentren y solucionar dudas. Y bien, con esto hemos llegado ya al final de Sonora Noticias PM, no sin antes dar un aviso rápido. El colectivo El Pensadero invita a nuestra audiencia del Foro El Pensadero, hablemos sobre la reforma electoral. Es un conversatorio con un politólogo y escritor, Héctor Alejandro Quintanar. La cita es este sábado 27 en el punto de las 4:30 de la tarde en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, aquí en Sonora. Para los interesados en asistir, sábado 27 a las 4:30 de la tarde. Y bien, con esto hemos llegado ya al final de Sonora Noticias PM. Mi nombre es Marco León. Tenga una excelente tarde y nos vemos. Hasta la próxima. Agradecemos su atención y participación en Sonora Noticias PM. Le esperamos en la próxima emisión. Sonora Noticias PM.